Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre algunas profecías o predicciones que se han cumplido a lo largo del tiempo. Quizás se van a extrañar porque vamos a comentarles sobre un libro escrito en Colombia que relata en ese entonces un futuro, hoy en día una realidad ya. ¿Sí? Philip, ¿tiene más o menos idea de en qué ciudad se basa este libro? Seguramente en Leticia. De pronto. No, le cuento que se basa en la Barranquilla del futuro, la Barranquilla de 2132. Precisamente así se llama el libro, que fue escrito por José Antonio Osorio. Y le cuento que fue pionero en ciencia ficción en este país, o bueno, de los únicos que ha escrito de ciencia ficción. Y se trata sobre un hombre que se despierta en 2132 tras haber estado en una especie de hibernación. Obviamente se le da como un shock, perdón, de ser testigo del cambio tan radical que ha sufrido el país. Quisiera preguntarle, ¿qué se imagina que empieza a notar diferente esta persona? Si tiene alguna idea, si no, yo le comento ahí rápido. Sí, yo le alcancé a pegar una lectura al libro, la verdad me gustó muchísimo, me parece impresionante sobre todo el estilo narrativo, pues me Sí. parece que como mencionábamos también en otro episodio, el autor se proyecta en el personaje principal y me gusta porque pues justamente es muy inteligente, él pone un protagonista de los tiempos de él, de tal manera de que todos esos avances tecnológicos que se desconocen pues tengan explicaciones sencillas, como para explicarle a alguien de 200 años atrás. Y así nosotros también podemos entender todo sin entrar en tanto detalle, lo cual a su vez hace que el autor no entre tanto en afirmaciones equivocadas, erróneas, sino que más bien, sin ir tan al fondo con cada explicación, nos dé una idea de qué podría pasar 200 años después de que lo escribió. Sí, así es. Realmente hay unas cosas que hoy en día uno dice, pues, es todo normal, ¿sí? Sin embargo, pongámonos en los zapatos del autor en 1930, ¿sí? 1932, exactamente. Cosas que yo creo que le atinó de una forma espectacular. Voy a empezar y voy a citar textualmente lo siguiente. En el futuro existirían, o bueno, el libro habla textualmente de tableros que usan mientras están sentados, no pesan más de medio kilo y funcionan bien en cualquier posición. Acá les pregunto a qué se les asemeja. Sí, no sé si se refiere específicamente a tablets, a celulares, pero recordemos que en aquella época de pronto el tablero de tiza, ¿sí? Esto no estaba en mentes por aquella época. De hecho, el primer libro, el primer teléfono móvil con pantalla táctil fue lanzado por IBM en 1994, muchísimo tiempo después, casi 60, bueno, 62 años después. Increíble la visión que tenía este señor, ¿no? Sí, bueno, lo que Osorio Lizarazo era, pues, más que un oráculo, realmente era una persona muy bien informada. Era un periodista muy, muy letrado y que a su vez, pues personalmente él le sirvió como asesor de Leonidas Trujillo en República Dominicana y de Perón en Argentina, dos dictaduras potentes. Pero más allá del personaje, lo que él era, pues era un periodista, era una persona con una capacidad de informarse que justamente al saber tanto de la tecnología, de la vanguardia de la época, era capaz de acercarse con cierta exactitud a lo que podía suceder después. Entonces, es el conocimiento de la persona lo que lo hace, pues, esa especie de sabio. No precisamente un tarotista, un astrólogo, pero sí una persona con un conocimiento suficiente como para saber cuál puede ser el siguiente paso. Sí, precisamente pues estaba un poco a la vanguardia, aunque vuelvo y le repito, era muy difícil predecir lo que él colocó. Entiendo que es en su labor de escritor de ciencia ficción, imaginar un mundo totalmente diferente, pero es que hermano, el mundo totalmente que imaginó es el presente que ahora a nosotros nos parece normal, ¿sí? De hecho, él narra que los barcos habían sido reemplazados por
entre comillas, aparatos voladores gigantescos que usaban sistemas de navegación teledirigida. Cada nave tiene señalada una altura precisa y una línea exacta de avance. Imagínese, si bien pues el avión ya existía por aquella época, bueno, los primeros intentos de aeronave, este invento todavía estaba en pañales, al punto de decirle que la primera aeronave que se hizo duró en el aire algo así como 30 segundos o 12 segundos, muy poco. Entonces imagínese cruzar de Barranquilla o de Colombia a Europa, complicadísimo. Y él se atrevió a decir que se haría en 12 horas, mientras los barcos ese trayecto lo hacen en 4 días. Él señalaba que esta era una de las ventajas de las naves. Y yo quiero, o bueno, si en algún momento tienen la oportunidad de googlear cuántas horas hay de Colombia a Europa, ya sea España o Portugal, los países más cercanos, se van a dar cuenta que son entre 11 y 12 horas. La clavó Eso fue lo que yo me perfecto. eché. Sí, hermano. Exactamente, fue súper, súper acertada esa predicción. Otra cosa que él dice ahí, pues no sé si se podría interpretar directamente como el atentado a las Torres Gemelas, pero él habla sobre una explosión en Nueva York. Asimismo, él habla de una explosión que ocurre en París, lo cual se puede relacionar pues con todo lo que ha pasado en décadas recientes, especialmente con lo que sucedió por lo de Charlie Hebdo, este medio satírico, este medio humorístico parisino que sufrió un atentado por hacer una caricatura de Mahoma. Entonces, ahí como que vamos atando un poquito de cabos. Otra cosita que me parece muy impresionante y que yo creo que esta sí puede suceder es que dice que para el 2045 hubo o habrá un intento, para la época pues habrá un intento de viaje tripulado a Marte, en el cual fallece la tripulación. Y yo creo que ese intento sucederá y lo hará Elon Musk. Que él esté dentro o no, no lo sé, pero es al único que se le ve ese ahínco obsesivo con ir a Marte, ¿no? Sin embargo, hay algo que siempre pasa a través de la historia, y es que cuando un montón de ricos intenta hacer un viaje, pues más ostentoso que con fines científicos, resulta mal. Lo vimos con el Titanic y Sí, lo vimos con la tripulación de, no recuerdo, creo que era el Ocean Gate, que se llamaba el sí. submarinito, que fue a ver los restos del Titanic. Titanic dos punto Entonces, cero. mucha precaución. Sí, 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 pero fue mejor la primera. sí, sí, sí. Sí, esa sí me la sé. Esto, nos encariñamos más con los personajes. Eh, Sí, lástima, Leonardo DiCaprio, la película estuvo más buena, sí. No, y ahí cabía en esa bendita tabla, hermano. Ah, pucha. seguramente. Sí, o sea, es impresionante las cosas que dice. Bueno, es rara la posición en la que estamos hablando, porque estamos hablando de un libro que se escribió en el pasado, pero que relata cosas no del presente que ahora estamos viviendo, sino del futuro. Entonces, hay cosas que pueden llegar a cumplirse, ¿sí? Sin Todavía hay embargo, pues, chance. exactamente. No sé, es una paradoja un poco extraña, pero pues yo estoy mencionando aquellas que ya se cumplieron casi que a rajatabla, ¿sí? Porque él también menciona algo muy importante. Hoy en día mm, es fundamental en la medicina. Y él habla sobre los trasplantes de órganos. Dice, si un hombre pereció en un accidente y sus órganos funcionaron con perfecta normalidad hasta el último momento, ahora podemos conservar esos órganos durante algún tiempo con el fin de reemplazarlo en enfermos. Acá, pues digamos que la primera operación de trasplante de órganos se hizo 20 años después, bueno, realmente 22 años después, en 1954. Y yo acá empiezo a ver no solo una como predicción, o sea, no solamente las predicciones, sino que le empiezo a notar un poco de fobia hacia ese futuro. No sé si lo ve de una forma un poco apocalíptica el autor Osorio o realmente lo ve de una forma fantástica como otros autores colombianos que conocemos. Realmente es difícil inferir cuál de las dos sea la posición del autor. No sé si lo escribe desde la tecnofobia o, bueno, no sé si esa palabra exista, o desde una imaginación bastante grande. No sé si usted se atreve a aventurar o a decirnos algo al respecto. Pues Colombia, cuna del realismo mágico,
No creo que esta esté dentro de ese realismo mágico, justamente por lo precavido que llega a ser en algunas ocasiones al no dar mucho detalle. Como comentábamos, justamente en ese al trasplante de los órganos, se habla de una supuesta sustancia química que permite Sí, preservarlos por más tiempo, sin entrar tanto en detalle. ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Algún nombre extraño? No, nada de eso, pero cobra sentido. Otra cosa que él menciona ahí también es el colapso de la Unión Soviética, porque dice que pues se habla de que el momento que ellos viven, como todo es igual, las mujeres visten igual que los hombres, todo es igual. Entonces, Rogers, el protagonista, le pregunta al periodista que lo está llevando a un tour por la ciudad de Barranquilla sí. si eso es comunismo. A lo que responde el periodista que no, no, pues ellos sí dicen que Marx como sistema en el que están ellos en ese momento, pero no es exactamente comunismo, que ellos entienden que pues en Rusia fue como el país que más se le acercó a este modelo y que sin Sí. embargo colapsó. Este libro pues está escrito casi 60 años antes del colapso de la Unión Soviética. Entonces es otra predicción que se cumplió. Uy, sí, hermano. Bastante acertada. Ah, bueno, ahorita que hablamos de la Unión Soviética, no solamente vamos a mencionar este libro, sino que ahorita vamos a mencionar más autores y más de uno predijo esto, ¿no? Bueno, Sí, siguiendo acá con Osorio, algo muy importante que me llamó bastante la atención es lo siguiente, cito textualmente. Ahora los sexos son idénticos ante la ley y ante la sociedad, y las uniones matrimoniales tienen el simple carácter de una amistad íntima. Recordemos que este libro otra vez fue escrito en 1932. Las mujeres lucharon su derecho al voto y les fue otorgado solo hasta 1954. Realmente con lo de los sexos la clavó. Solamente le faltó predecir los 48 tipos de gay. Pero, no mentira, no me funen. creo que eso lo hicieron primero Wisin y Yandel. Sí, no, pero impresionante. O sea, tenía, no sé si una visión muy clara o, o una imaginación tremenda. Pero lo que Uy, nosotros vemos hoy normal, en aquella época no lo era. Y yo preciso digo le que es un llegó a ese poco de tipo de ambas. cosas. Sí, Es un poco de ambas, sí, tanto una imaginación amplia de no cerrarse pues a simples premoniciones, sino que más allá de la información, la tendencia que va marcando la información que él tiene para el momento, pues se va por un camino. Y mire que pues ya hay sociedades en las que los hombres y las mujeres están a la par. sí, Por ejemplo, en Corea del Norte, excepto pues su selección de fútbol, que la femenina sí es muchísimo mejor que la masculina. ok, Pero ya van, o sea, tanto hombres como mujeres van a la par. Se habla también ahí de la desaparición de las musas. Y es ok. que, pues, el feminismo tiene un punto al decir que el deseo del cuerpo femenino, pues, genera conflictos sociales, pues es algo machista, evidentemente. Ahí eso desaparece. Ahí no hay deseo del cuerpo femenino. El protagonista, Rogers, como buen barranquillero, pues se le acerca a las muchachas y esto es mal visto por los periodistas, los cuales le dicen que los piropos ya son algo del pasado. Uy, Entonces, otra predicción ahí que podemos ir anotando, tal vez no ahorita, pero sí en algunos años, si no es que el Islam triunfa. sí, mire que cada vez es más difícil encontrar piropos en la calle, ¿sí? Y en algún futuro va a ser algo casi que prohibido. Eh, as- Positivo, sí, realmente. sí, 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 también hace ciertas aseveraciones sobre la política colombiana, bueno, de aquel momento, pero acá sí vamos a hacer vamos a autocensurarnos porque el libro está muy bueno y deben leerlo. Eh, Todo esto Vale, se vive en un marco político diferente, un marco político interesante. Entonces, le dejamos ahí la duda para quien quiera ir a leer el libro que está de por sí muy bueno. Ahora bien, como este video se trata de predicciones o profecías, yo sé que hay diversos autores que se han atrevido a profetizar.
muchas cosas, no solo para Colombia, sino para la humanidad. Entonces, Philly, le cedo la palabra para que nos cuente sobre alguno de ellos. Claro que sí. Pues nosotros estamos hablando de gente que está especializada en el medio, ¿no? De los oráculos, de esos temas, pues, del tarot, un poquito de ocultismo también. De manera que nosotros no sabemos cómo, con su bolita de cristal, con sus cartas, de alguna manera llegan a la conclusión de que algo va a pasar. Sí. Hay un colega nuestro, o hubo un colega nuestro, que dijo cómo sería el mundo en este milenio. Solo que él escribió eso hace 100 años en una columna de una revista para mujeres. Bueno, no sé What? cómo una persona, sí, una persona que trabajó en la construcción de ferrocarriles, que también jugó un rol primordial en la preservación de las locomotoras de vapor, al designársele curador para Pensilvania, se trata de John Everett Watkins, una persona que contribuyó al artículo ¿Qué puede pasar en los siguientes 100 años? De la Ok. revista Hogareñas Mujeres. Ok. Cito, traducido del inglés. Las fotografías pueden ser telegrafiadas desde cualquier distancia. Si hay una guerra en China, nosotros la vamos a ver en cualquier otro lado, será publicada en los periódicos una hora después y se reproducirá con todos los colores de la naturaleza. Upa. Entonces ahí podemos decir que predijo el Internet, las fotos a color y la Claro. televisión, todo de Exactamente. un totazo. Sí, sí, sí. También dijo, los norteamericanos serán más altos por 1 o 2 pulgadas. Y de acuerdo a un artículo de la BBC, los norteamericanos pues medían más o menos 66, 67 pulgadas para 1900 y para el 2000 el promedio era de 69 pulgadas, 1,75 metros. Upa. También dijo, las comidas instantáneas podrán comprarse directamente de establecimientos similares a las panaderías. Y efectivamente, esos establecimientos que él llama similares a las panaderías son los supermercados, Sí. los enlatados, congelados, empacados de todas mil maneras al vacío. Sí, así es. Pero venga, aproveche y nos cuenta cuál era el nombre de este ingeniero civil. Como había mencionado, John Everett Watkins. Ok, para quien quiera googlear. Y Pero, John Everett Watkins, de pero, las predicciones que hizo en, en la revista de Mujeres Hogareñas. curioso, pero mire algo interesante, porque él tiene una visión, ¿sí? No es una predicción, más bien es una visión del mundo. Sin embargo, hay místicos que sí hacen ciertas predicciones que lo dejan a uno como hasta temblando, ¿no? Sí, nada más diga el nombre, y yo sé que no es Lord Baldomero, pero diga el nombre y yo sé que inmediatamente como que le pasa a uno un escalofrío. ¿De quién se trata? Nostradamus, ¿sí? O sea, si hablamos de profecías, hay que Hmm. mencionar obviamente al gran Nostradamus, que fue un boticario de 1500 hace Sí, hermano, muchísimos nos años. tardamos en mencionarlo. Sí, 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 muchísimo, porque realmente es un referente, ¿sí? Y hay cosas que se han cumplido hasta el momento. Por ejemplo, menciónenos el primero. El primero nos traemos justamente es el de las Torres Gemelas, Sí, ahora llamados, lotes, ¿cómo? los, los lotes mellizos, ahora se le llaman. Sí, sí, sí. Es una de las más claras, sinceramente, porque voy a citar textualmente lo que él predice. Dice: 5:40 grados en el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los nombrados probar, y por último, en el fuego del centro de la tierra, hará templar alrededor de la ciudad nueva, dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Y mire que escribía de una forma, pues obviamente adecuada a la época, como en un verso, pero hay muchísimas cosas que tienen que ver y que la gente relaciona a las Torres Gemelas. En primer lugar, el calor. Estructuralmente se sabe que el producto del calor fue el que hizo colapsar todo, ¿sí? O una de las causas, de las múltiples causas. Una estructura metálica, el calor es la debilidad de esa vaina, y así fue que empezó a colapsar.
Otra de las cosas que dice es la ciudad nueva o la gran ciudad nueva. ¿Eso dónde fue? Nueva York, Exactamente. nada que dudar ahí. Y lo nombra varias veces. Entonces, bueno, lo otro que dice es dos grandes rocas. ¿Cuántas torres? O bueno, realmente era un complejo más grande de torres, pero pues la más afectada fueron estas dos. Sí, Exactamente, el World Trade Center. sí, hermano. Y también hay una, la última que mencionó, luego Arteusa enrojecerá de nuevo el río. Y se trata pues del río Hudson, que geográficamente no es un río, pero así se le llama justamente a la bahía que se encuentra al lado de la isla de Manhattan. Ok. Entonces, como si son muchísimas cosas que él menciona y que justamente suceden dentro de su descripción. Sí, pero mire que en uno de esos versos que él coloca, él casi que da el nombre de una persona. No sé si recuerda, utilizó la palabra Hister en uno de sus versos. Y esa palabra Easter. Hister se relaciona por ahí con Adolfo, mm, ya sabemos, el señor de, o bueno, el Eh, complementario de Cantinflas, lo llamo yo. Eh, complementario Cantinflas porque tiene lo que le falta a sí, Cantinflas. si se Está dieran un buenísimo. beso, yo creo que se forma el bigote completico. Bueno, dice, El pensador escribió, favorito de Rodolfo Hernández. sí, sí, ese mismo. Escribió: "De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá las masas. Su fama en el reino oriente más crecerá". Pues sabemos obviamente que Hitler nació en Austria y fue uno de los líderes más peligrosos de la historia de la humanidad. Obviamente tenía un dialecto, o bueno, acá en palabras más colombianas, una parla. Por eso fue que conquistó a mucha gente, ¿sí? Realmente era un líder tremendo, ¿sí? Sí, era un gran orador. Entonces, digamos que este ascenso de, de Adolf lo predijo ya Nostradamus. Increíble, hermano. Y bueno, siguiendo con estos temas catastróficos, también predijo el tema de las bombas atómicas. Y también es importante acá rescatar que habla de 2 ciudades. ¿Qué ciudades, recibieron bombas atómicas? Sodoma y Gomorra. Digo, Hiroshima y Nagasaki. Casi, precisamente 2. Bueno, voy a leer textualmente como dice: "Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste y por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal". Sí, dice pues obviamente en una de las cuartetas que escribe y los estudiosos por el hecho de que dice dentro de 2 ciudades y 2 azotes como nunca vio igual, eh, hacen referencia precisamente a estas 2 ciudades y a las 2 bombas atómicas que desgraciadamente cayeron allí. Cayeron, no, lanzaron. Lanzaron, exactamente. Sí, porque ya Tremendo no. Nostradamus, muy acertado. Por eso cada cierto tiempo, pues, se habla de él. Sí, Incluso cada para el año. fin del mundo se le menciona cada año, cada año. Sí. Él le da de comer a los practicantes de los periódicos a nivel mundial. A Dross. eh, sí, Dross tiene hartos videos de él sobre las profecías. Cada año, fijo, profecía de Nostradamus para tal año. Vaya y se Mm, dan cuenta. Sí, 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 exprimiéndolo sí. todo lo que se pueda. Pero Pero pues todos no es el estos grandes único. videntes, no, hay muchos grandes videntes. Sin embargo, yo sí les echo algo en cara a todos ellos. Porque ningún vidente, ningún tarotista, ningún experto de la astrología, ningún oráculo predijo que el Bitcoin iba a subir tanto para nosotros haberle metido plata en el 2009-2010? Exacto. Eso sí, ahí sí fallaron. Esos videntes de televisión hubiesen hecho ese comentario, se hubieran forrado, o bueno, se lo hubiesen guardado y estuvieran forrados en plata y no tendrían que hacer el ridículo en Yo creo que eso televisión. fue más bien lo que pasó. Pero Sí, sí hubo una persona que antes de que el Bitcoin llegara a los 10,000, mucho antes, él dijo que iba a superar esa barrera y que iba a pasar muchísimo más. upa, Y fue lo que terminó sucediendo.
Estamos hablando de un gerente de fondos de cobertura llamado Mike Novogratz. No. Él dice haber invertido en Bitcoin cuando costaba incluso menos de $100. Ush, Ahora, en el 2017, él predijo que Bitcoin podría estar en $40,000 a finales del 2018, increíble. cosa que sucedió. También dijo que Ethereum iba a triplicar su precio en los próximos meses, mas no especificó en cuáles meses. Sin embargo, posterior a estas declaraciones, estamos hablando de que lo dijo en noviembre del 2017, Sí. Ethereum comenzó a bajar su precio para principios del 2018. Empezó en enero con $1,100. O sea, 3 meses después de que él lo mencionó, había subido $600, porque él lo mencionó en noviembre cuando Ethereum estaba a $450 aproximadamente, Uy, y para enero ya costaba $1,100. no. No, Sin pero embargo, Ethereum se pegó una bajada impresionante que para diciembre del 2018, para enero del 2019, ya estaba más o menos rondando los $100 de nuevo. La gente que se salió, que se bajó del barco en ese momento, tiene que estar súper arrepentida, sí. porque para el 2022 Ethereum llegó a valer alrededor de $3,000. Ush, Y ahorita pucha. pues volvió a ese valor, rondando los incluso $3,760 a día de hoy. Sí, hermano. Pero venga que eso, o sea, realmente eso es un análisis bastante complejo a nivel económico. Ojalá uno tuviera esa inteligencia, ¿no? O esos conocimientos. Sería muy bacano, sinceramente. Sí, algo que él sabe, pues él es un gerente de fondos de cobertura, es como una de esas personas que contrataríamos cuando nuestros Sí, bienes se encuentran en riesgo. No tenemos totalmente. ni cómo pagarla ahorita, pero pues Sí, sí, sí. en tal caso, si empezamos a monetizar bien, seguramente necesitemos ayuda de una persona experta. Pero él se advierte que es una burbuja Ok, y hay que estar muy pendientes, porque esto está respaldado por estudios que se han realizado últimamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y sobre todo en China, en la Universidad de Shanghái. ok. Y es que Bitcoin caerá cuando se desarrollen las computadoras cuánticas. Y justamente la Universidad de Shanghái quien lleva la delantera, porque ya son capaces de vulnerar algoritmos criptográficos, Complejos, los ok. cuales son usados para cifrar la información, muy similar, no exactamente, pero muy similar a lo que hace Bitcoin. Y vemos que de ahí es un pasito. Así que, por favor, diversifiquen los fondos. Esto que yo les digo no es una predicción, sino que está respaldado en lo que dijo este señor, Mike Novogratz, y en lo que dijo el profesor Wang Xiao de la Universidad de Shanghái. En, Así que, te lo dijo el chombo, digo, te lo dijo Philip en Chichi y Limonada. en palabras campesinas, no coloquen los huevos, todos los huevos en la misma cesta. Todos los huevos en la misma cesta, exactamente. Sí, no, no es que, uy, vendan todo Bitcoin porque yo les dije, no, 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 calmaditos, pero diversifiquen los fondos. Eso. sí, así es. Yo también quería hablar precisamente de una vidente que no veía. Es curioso esto que voy a mencionar. Era Para lo que hay ciega. que ver hoy en día, Sí, sí, sí. dijo Diomedes, Era ciega. Ya leí muchas pistas, ¿no? No, nada. ni idea, no. Una vidente ciega. Baba Vanga. Baba Vanga, Sí. Baba Vanga. Claro que sí, la estaba confundiendo con Uranai Baba de Dragon Ball, porque creo que está un poquito basada en esta. No, mire que yo la estaba confundiendo con Baba Yanga. Sí, es muy similar el nombre, pero Baba Yanga es de creo que la mitología o bueno, leyendas rusas. Es una bruja. Y yo, uy, Ah, o pero. Baba Yaga, el barcito que hay aquí en Bucaramanga, en Ah, ok. cabecera también. Sí, también. Pero no, pues precisamente hablando de una de las más conocidas videntes, también hay que mencionar que predijo el mismo acontecimiento de Nostradamus. No sé si lo estaba leyendo, bueno, no lo estaba leyendo porque no podía leer, pero dice, dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde el arbusto y la sangre inocente correrá por los ríos. También menciona el río, también menciona dos, mire, y americanos. Entonces es muy clara y esto lo predijo en 1989, cosa que eh,
pasó años después, como ya todos sabemos. Otra Y cosa, 12 años después. sí, otra cosa, Philip, acá en 1996 dijo que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad. Bueno, para 1996 ya no amenazaría el comunismo a la humanidad. Falló por Venezuela, ¿no? Por un poquito le pega. Que bueno, el caso de Venezuela es más complejo, ¿no? Porque se Sí, habla del socialismo del siglo XXI, que es lo contrario de nuestro podcast, porque no es ni chicha ni limonada. Solo fue ok, una excusa para perpetuarse en el poder, pero eso de Baba Yaga, pues también era una persona muy informada, al parecer. Tal vez no veía, pero estaría al tanto, sí, porque de la zona de donde es ella, o bueno, englobándolo un poquito más en lo que es Europa del Este, Ceausescu, la misma Unión Soviética, Polonia, Moldavia, todas esas naciones, vimos cómo fue colapsando. Vimos también, además de la perestroika, la caída del muro y ujú, cómo la gente pues pasaba de un lado a otro que pues ya sabemos de qué lado a qué lado iban. Entonces era una persona muy bien informada. No decía las cosas por decirlas. sí, También se me hace que tenía un conocimiento muy vasto como para llegar a esas predicciones. sí. Yo creo que vamos a mencionar unas últimas. Por ejemplo, para 2016 aseguró que el presidente de Estados Unidos sería un afroamericano. Se cumplió con Barack Obama, pero le añadió algo que no lo, o bueno, no sé a qué se refiere, porque dice que este sería el último mandatario del país. Y pues han venido más. Yo creo que el Eh, último, bueno, bueno, puede ser, pero Obama, Dios mío, Obama también si era Obama no fue malísimo. bueno, precisamente. Le Sí, decían Obomber porque, pues, mm, bombardeó muchísimo más que de y lo que el sí, mismo Trump. sí, así es, pues tenía buena fachada, pero las Eso cosas sí, que hacía tremendas. También dijo buen que marketing. sí, para 2017 China se convertiría en una potencia mundial. Recordemos que China en una época solamente era cultivo de arroz, eran campesinos literalmente. Y hoy en día prácticamente que todo se hace en China, todo viene de China, está hiperconectado con todo el mundo. Compre algo en Temu y le llegan 15 días, ¿sí? No, Muchas de las entonces, cosas que tenemos actualmente son de China y lo que usted dice, la inmediatez con la que se tiene aquí. así Cómo es. cambió muchísimo desde la época de Mao, pues en esa época, ¿quién no ama a Mao? La gente realmente la pasaba muy mal. Sí, Se cometieron errores gravísimos, sobre todo porque se le atribuía, ya vemos que el arroz pues es la base de la alimentación en China, sí. y se le atribuía a los gorriones, que ellos eran los que se comían el arroz, Oh, cuando los gorriones eran el mejor control de plagas que tenían, pues sí se comían a los grillos y demás insectos que acababan con los cultivos del arroz. Al Mao acabar con los gorriones, generó una hambruna no, tremenda dentro de su plan del gran salto adelante. Pero Deng Xiaoping es el que hace este viraje de China a abrirse al mundo, a abrirse al comercio. sí, Y un pueblo pues tan grande como lo es, se fue desarrollando poco a poco. Pero es muy cierto lo que dice Babanga porque es a partir del 2017 y gracias en parte al Internet que sitios web como Alibaba, luego AliExpress, ahora Temu también, hacen que la gente importe con mucha mayor facilidad de China. sí, Antes de esa época veíamos muchísimo carro Volkswagen, muchísimo carro alemán, muchísimo carro norteamericano, Chevrolet, Ford. Ahorita, rara vez se ve que la gente compre esas marcas y es mucho más común que compren BYD, Chana, Great Wall o incluso el mismo Volkswagen, que ya no se fabrica en Alemania, eso es sino lo que se otro. fabrica de China. Eso es lo otro. Renault también, Chevrolet también se fabrica en China. Y pues algunas calidades pueden bajar, pero son mucho más accesibles. Por eso si Son ustedes, gamas, tienen, sí, tienen gamas. si tienen por ahí algún carrito de esos viejos, cuídelo, aprovechelo porque puede ser que esa calidad no se vuelva a repetir. Es Eh, cierto, sí, ya el acero quedó atrás, ya ahorita todo es polímeros. sí, así es. Mire que también habla sobre el hielo de los porros, de los polos, que se va a derretir y que va a aumentar el nivel de agua en los océanos justamente para 2033. Es algo que ya estamos viviendo desde ahorita. Es cierto, sí, uy, hay que hacer las mediciones a ver si le pega, Vamos a pero ver. ya de que está aumentando el nivel del agua, lo está haciendo.
Sí. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. No, y el Oye, yo no he recibo terminado también las está de aumentando el recibo del agua también está aumentando y el de la luz. Pero muchísimo. mire, hablando de la luz, de la electricidad, otra predicción que hizo este John F. Watkins, y era que la electricidad iba a hacer que los vegetales crecieran. Upa, Y efectivamente, ahorita la electricidad pues es súper común, sobre todo en los invernaderos, cosa que no sí, existía para el momento. También habla de fuertes, gigantescos, que son capaces de rodar por espacios de manera rápida, refiriéndose a los tanques de guerra. okey, Dice que las fresas van a ser tan grandes como las manzanas, y epa, sí, gracias a la ingeniería genética eso lo podemos ver. También dice, los trenes van a ser capaces de rodar 2 millas en un minuto normalmente. upa, Y sí, ya ahorita hay trenes en el mismo Estados Unidos sí, que llegan a esa velocidad. Dice que los físicos van a ser capaces de ver y diagnosticar órganos de manera interna con rayos de luz invisible, mm, rayos X, ultrasonografía. También dice que todos los el tráfico de los carros pues va a ser por arriba o por debajo del suelo para que no colapse. Y okey, ya muchas de las ciudades del mundo pues ya tienen viaductos subterráneos o elevados, sí, pero no todo lo que él dijo fue acertado. okey, Se equivocó diciendo que no habrá C, X o Q en nuestro alfabeto. Todavía, pues el español y inglés lo utilizan un montón. También predijo que los mosquitos, las moscas y las cucarachas serían exterminados. Pero a día de hoy todavía mm. tenemos que agarrar la raqueta o aplaudir. No, sí, les cuento yo que hace un año estaba en UCI por un mosquito de esos. Ah, por Eh, dengue, justamente. sí, tremendo. No, hermano, increíble. Yo creo que si nos ponemos a recolectar literatura, sobre todo en la ciencia ficción o en estos profesionales, vamos a encontrar una realidad que tenemos hoy en día, ¿sí? Que mucha gente ya imaginó y que ya plasmó en alguna obra, lo cual me parece muy chévere, muy increíble. No sé hasta qué punto nuestra generación esté facultada para pensar en el futuro como ya lo hacía la generación pasada, porque el tema del tiempo, ¿no? Nosotros estamos muy concentrados en el ahora, mucho estrés porque estamos haciendo X y entonces estamos hiper concentrados en el ahora y de vez en cuando deberíamos hacer un ejercicio de imaginación pensando ese tipo de cosas, no por ansiedad o por nada, sino por No, intentar sí. igualarnos o no igualarnos, sino ponernos en los zapatos en aquellas personas que sí predijeron algo, ¿no? Sería muy chévere. Y siempre es bueno parar un momento. O sea, Sí, es como el buen futbolista, listo, engancha, cruza la cancha y levanta la cabeza para tirar el centro. Entonces tenemos nosotros que dar ese paso mucho más calmado sí, y pensar cuál puede ser nuestro siguiente paso, nuestro siguiente movimiento. Y de esa manera nos exactamente. podemos preparar para el futuro. No predecirlo, pero al menos estar un poquito preparados y no llevarnos ninguna sorpresa desagradable. Pero, por ejemplo, podemos predecir también mirando cómo se comportan aquellas marcas que marcan, bueno, aquellas marcas que marcan la industria en diversos sectores. Por ejemplo, hace muy poco era difícil ver las películas por computador, todo era en CD. Y mire que llegó Netflix y se le han ido sumando un montón. Y bueno, han sido tendencias bastante interesantes. También en el tema de las compras, tan fácil que es comprar de China hoy en día. Estados Unidos también está metido en eso, ¿no? Por Amazon. No, El comercio online, sí, sí, es la globalización en general ha sido bastante interesante. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a dejar el episodio de hoy, bastante interesante. ¿Qué opinan de lo que hemos hablado? ¿Cuáles son sus también predicciones dejó favoritas? otra pequeña reflexión, y es que, Ok, pues, algo bueno de siempre estar a la vanguardia es que, pues, puede salir mal, puede salir bien, pero hay que intentarlo. sí, ¿Qué pasa con las personas que compraron por primera vez un Android y les quedó gustando? ¿Qué pasa con las primeras personas que montaron aquí un restaurante mexicano en Bucaramanga y ahorita eso se llenó de restaurantes mexicanos? y sí, Entonces, hay que intentarlo. Si le llama la atención,
Búsquelo no necesariamente por el dinero, sino también por curiosidad, por interés. Estén siempre a la vanguardia, no sean esos viejitos que piden ayuda para el WhatsApp y los que piden ayuda no tengan pena, pero okey. intenten aprender, intenten ser autosuficientes en eso porque ustedes realmente no tienen ninguna limitante. Ninguno de nosotros tiene ninguna limitante y nunca es tarde. Siempre podemos estar a la vanguardia y más con las tecnologías que tenemos actualmente. Sí, así es, totalmente. Buena reflexión. Entonces, bueno, hasta acá el episodio de hoy y, nada, yo siempre les digo que se cuiden mucho. Cuídense mucho. Chao, chao. Vemos.